¿Alguna vez has visto el momento exacto en que una mujer que denunció violencia de género logra que se haga justicia no en un tribunal, sino en televisión nacional con 11 millones de mexicanos como jurado? Bueno, prepárate porque lo que pasó el domingo 10 de agosto en la Casa de los Famosos México no fue solo una eliminación de reality show, fue el triunfo más épico de la justicia social en la historia de la televisión mexicana, donde Sandra Itzel demostró que las voces de las mujeres que denuncian violencia pueden ser más poderosas que cualquier estrategia legal o mediática, y que el pueblo mexicano está dispuesto a ejercer justicia cuando los sistemas tradicionales fallan. Te voy a contar paso a paso cómo Sandra Itzel, sin pisar jamás la casa, se convirtió en la verdadera ganadora de esta batalla, movilizando a todo un país para que 11 millones de personas enviaran el mensaje más claro y contundente sobre tolerancia cero hacia la violencia de género. Desde las acusaciones valientes que hizo públicas hasta la campaña masiva de hashtags que se volvió movimiento nacional, pasando por el momento histórico en que todo México votó para validar su experiencia y castigar a quien la había lastimado. Pero también te voy a explicar como reportero de espectáculos que soy, porque exactamente esta eliminación trasciende completamente el entretenimiento y se convierte en un precedente histórico sobre el poder de las redes sociales para ejercer justicia, sobre la importancia de creer a las mujeres que denuncian violencia, y sobre cómo el pueblo mexicano puede usar plataformas de entretenimiento para enviar mensajes sociales que resuenan mucho más fuerte que cualquier manifestación o protesta tradicional. Al final de este video vas a entender por qué Sandra Itzel se convirtió en un símbolo de empoderamiento femenino, porque su triunfo representa esperanza para millones de mujeres que han vivido violencia, y porque esta victoria demostró que en la era digital, la justicia puede venir de lugares inesperados cuando la sociedad se une para defender lo que es correcto. Si quieres entender cómo las mujeres están usando plataformas digitales para ejercer justicia y empoderar a otras víctimas de violencia, suscríbete ahora mismo a México Reality Report porque aquí analizamos no solo entretenimiento, sino los fenómenos sociales que están cambiando la forma en que México enfrenta la violencia de género. Para entender cómo Sandra Itzel logró una de las victorias más épicas de justicia social en la historia de la televisión mexicana, necesitas conocer exactamente qué había vivido y por qué decidió hacer públicas unas acusaciones que cambiarían para siempre no solo su vida, sino la percepción que todo México tenía sobre su exesposo. Sandra Itzel no era una figura desconocida en el medio del entretenimiento mexicano. Actriz y cantante con su propia carrera, había participado en MasterChef y tenía una base de seguidores que la conocían por su talento y personalidad. Pero lo que la convertiría en un ícono de justicia social no sería su carrera artística, sino su valentía para denunciar públicamente algo que millones de mujeres viven en silencio. Las acusaciones que Sandra hizo contra Adrián Dimonte no fueron vagas o ambiguas. Fueron específicas, detalladas y devastadoramente claras sobre lo que había vivido durante su matrimonio. Habló de violencia física, psicológica, económica y emocional. Describió episodios de control excesivo, insultos constantes, humillaciones públicas y privadas, y agresiones que habían marcado profundamente su vida. Pero Sandra no se quedó solo en las acusaciones generales. Fue más allá, proporcionando detalles específicos que pintaban un cuadro completo de lo que significa vivir con un agresor. Habló de cómo había sido aislada de sus amigos y familia, cómo había sido controlada económicamente, cómo había sido manipulada psicológicamente, y cómo había vivido en constante temor por su seguridad física y emocional. Lo más impactante de las declaraciones de Sandra fue su descripción de los mecanismos de control que había experimentado. No solo había sido violencia física, sino un sistema completo de dominación que había afectado cada aspecto de su vida. Era exactamente el tipo de testimonio que resonaba con millones de mujeres que habían vivido experiencias similares pero que nunca habían encontrado las palabras o el valor para describirlas. Sandra también habló de algo que pocas víctimas de violencia se atreven a mencionar públicamente: el miedo constante. No solo miedo durante los episodios de violencia, sino miedo permanente de desencadenar la ira de su agresor, miedo de que las cosas empeoraran, miedo de no ser creída si denunciaba, miedo de las consecuencias económicas y sociales de terminar la relación. Sus declaraciones fueron acompañadas de evidencia que incluía mensajes, fotografías y documentación que respaldaba sus acusaciones. No era simplemente su palabra contra la de él, sino un caso construido cuidadosamente con pruebas que demostraban la realidad de lo que había vivido. La reacción inicial a las acusaciones de Sandra había sido mixta, como suele pasar cuando una mujer denuncia violencia de género. Algunos la apoyaron inmediatamente, reconociendo en su historia elementos que habían vivido o presenciado en sus propias vidas. Otros la cuestionaron, pidiendo más pruebas o sugiriendo motivaciones ocultas. Pero lo que realmente cambió todo fue cuando comenzó a circular el audio viral donde supuestamente se escuchaba a Adrián Dimonte diciendo: "Entiendo a los psicópatas que matan mujeres, porque las mujeres no se callan la boca". Esta grabación se volvió la pieza de evidencia más devastadora porque confirmaba exactamente el tipo de mentalidad misógina y peligrosa que Sandra había descrito en sus acusaciones. El audio se viralizó de una manera impresionante, no solo porque era impactante por sí mismo, sino porque validaba completamente el testimonio de Sandra.
Era como si el mismo Adrián hubiera confesado la mentalidad que lo había llevado a los comportamientos que ella había denunciado. La campaña de justicia para Sandra comenzó orgánicamente en redes sociales, liderada por mujeres que vieron en su historia un reflejo de sus propias experiencias. Los hashtags Justicia para Sandra Itzel, Creemos a Sandra Itzel, y No Más Violencia comenzaron a circular con una intensidad que sorprendió incluso a las propias organizadoras. Suscríbete al canal si quieres entender cómo las mujeres están revolucionando la forma de hacer justicia en la era digital, porque aquí en México Reality Report analizamos los movimientos sociales que están cambiando a México. Lo que hizo única esta campaña fue su organización y su persistencia. No fue un movimiento espontáneo que se desvaneció en días, sino una movilización sostenida que se intensificó cuando se anunció que Adrián participaría en la Casa de los Famosos México. Para las organizadoras de la campaña, la participación de Adrián en el programa representaba una oportunidad única de enviar un mensaje masivo sobre consecuencias de la violencia de género. La estrategia de la campaña fue brillante en su simplicidad. En lugar de protestar afuera de Televisa o organizar manifestaciones tradicionales, decidieron usar el propio sistema de votación del programa para ejercer justicia. Era una forma de apropiarse de una plataforma de entretenimiento y convertirla en un instrumento de justicia social. Los mensajes de la campaña fueron claros y poderosos. No se trataba solo de eliminar a un participante de un reality show, sino de enviar un mensaje nacional sobre qué tipo de comportamientos acepta la sociedad mexicana y cuáles rechaza categóricamente. Era una oportunidad de demostrar que las consecuencias de la violencia de género pueden llegar a cualquier lugar, incluso a los escenarios más públicos del entretenimiento. La campaña también se enfoció en educar sobre violencia de género. Cada hashtag venía acompañado de información sobre señales de alerta, recursos para víctimas, y testimonios de otras mujeres que habían vivido situaciones similares. Era una campaña de justicia que también funcionaba como herramienta educativa masiva. Cuando Adrián entró a la Casa de los Famosos México el 27 de julio, la campaña se intensificó inmediatamente. Ya no era una campaña abstracta de apoyo a Sandra, sino una misión específica con una meta clara: demostrar que las acciones tienen consecuencias y que el pueblo mexicano no toleraría dar plataformas a personas acusadas de violencia de género. La primera nominación de Adrián había sido una prueba de fuego para la campaña. Cuando logró salvarse esa primera semana, las organizadoras no se desanimaron, sino que se energizaron aún más. Interpretaron su salvación no como una derrota, sino como una oportunidad de demostrar que la segunda vez sería definitiva. Durante las 2 semanas que Adrián estuvo en la casa, la campaña nunca paró. Cada día había nuevos contenidos, nuevos testimonios, nuevas formas de mantener la conversación activa. Las organizadoras entendían que para tener éxito necesitaban mantener el momentum y asegurar que cuando llegara la siguiente nominación, estarían preparadas para movilizar votos masivamente. La segunda nominación del 8 de agosto se convirtió en el momento definitivo de la campaña. Durante toda esa semana, los hashtags Fuera Adrián Dimonte y Justicia para Sandra Itzel fueron tendencia nacional casi constantemente. Era evidente que algo masivo se estaba organizando. La estrategia de votación fue coordinada con precisión militar. Grupos de WhatsApp, eventos de Facebook, lives de Instagram, videos de TikTok, todo fue utilizado para asegurar que cada persona que apoyaba a Sandra supiera exactamente cómo votar y cuándo hacerlo. Era una demostración del poder de organización que pueden tener las mujeres cuando se unen por una causa común. Pero la campaña no era solo sobre eliminar a Adrián. Era sobre validar la experiencia de Sandra y enviar un mensaje a todas las mujeres que han denunciado violencia de que sus voces importan, que serán creídas, y que la sociedad las apoyará cuando tengan el valor de hablar. El domingo 10 de agosto, cuando se anunciaron los 11 millones de votos, las organizadoras de la campaña supieron que habían logrado algo histórico. No solo habían movilizado la participación más masiva en la historia del programa, sino que habían demostrado que las causas de justicia social pueden generar engagement que trasciende cualquier entretenimiento tradicional. Cuando finalmente se anunció que Adrián Dimonte había sido eliminado, la reacción en redes sociales fue explosiva. Los hashtags de celebración se volvieron tendencia inmediatamente. Miles de mujeres compartieron mensajes de gratitud hacia Sandra por haber tenido el valor de denunciar. Otras compartieron sus propias historias, sintiéndose empoderadas por ver que la justicia era posible. Sandra Itzel, desde fuera de la casa, había logrado algo que muchas víctimas de violencia solo pueden soñar: ver consecuencias reales para quien las había lastimado. Su triunfo no era solo personal, sino simbólico para millones de mujeres que han vivido violencia y que raramente ven justicia. La eliminación de Adrián se convirtió instantáneamente en un caso de estudio sobre el poder de las redes sociales para ejercer justicia cuando los sistemas tradicionales fallan o son insuficientes. Era la demostración de que en la era digital, la justicia puede venir de lugares inesperados. Los analistas de medios señalaron que lo que había pasado era revolucionario.
Por primera vez en la historia de la televisión mexicana, una campaña de justicia social había usado exitosamente una plataforma de entretenimiento para enviar un mensaje masivo sobre valores sociales y conseguir resultados tangibles. Para las organizaciones de derechos de las mujeres, la victoria representaba un precedente importante sobre nuevas formas de activismo y justicia. Demostraba que las herramientas digitales podían ser más efectivas que muchas estrategias tradicionales para generar conciencia y conseguir resultados. La reacción de Sandra después de la eliminación fue de gratitud profunda hacia todas las mujeres que la habían apoyado. En sus declaraciones públicas, reconoció que no había logrado la justicia sola, sino que había sido el resultado de una movilización colectiva de mujeres que habían decidido no quedarse calladas ante la violencia. Su mensaje post-eliminación fue especialmente poderoso: esto no es venganza, es justicia. Y es la demostración de que cuando las mujeres nos unimos, podemos lograr cualquier cosa. Era una declaración que resonó con millones de mujeres que habían participado en la campaña. Para las víctimas de violencia de género que habían seguido el caso, la eliminación de Adrián representaba esperanza. Demostraba que era posible que sus agresores enfrentaran consecuencias, que sus testimonios podían ser creídos y validados, y que la sociedad estaba dispuesta a apoyarlas cuando tuvieran el valor de denunciar. El impacto de la victoria también se sintió en la industria del entretenimiento mexicano. Productores, directores y ejecutivos tuvieron que reconocer que el público ya no estaba dispuesto a separar completamente el entretenimiento de los valores sociales, y que dar plataformas a personas controversiales podía tener consecuencias comerciales serias. Las marcas patrocinadoras también tomaron nota del poder de movilización que habían demostrado las campañas de justicia social. Era evidente que asociarse con causas o personas controvertidas podía resultar en boicots masivos organizados con la misma eficiencia que había demostrado la campaña de Sandra. Para los otros participantes de la Casa de los Famosos México, la eliminación de Adrián había demostrado que el comportamiento fuera de la casa importaba tanto como el comportamiento dentro de ella. Era un recordatorio de que en la era digital, el pasado puede alcanzarte en cualquier momento y en cualquier plataforma. La victoria de Sandra también estableció un precedente importante sobre accountability y consecuencias. Demostró que incluso personas en posiciones de poder o con plataformas públicas no están exentas de enfrentar las consecuencias de sus acciones cuando la sociedad decide que ciertos comportamientos son inaceptables. Para la sociedad mexicana en general, la eliminación de Adrián representó un momento de reflexión sobre valores, justicia y la responsabilidad colectiva de proteger a las víctimas de violencia. Era una demostración de que cuando la sociedad se une alrededor de principios claros, puede ejercer un poder transformador. Los estudios sociológicos posteriores al evento confirmaron que la campaña había sido exitosa no solo en eliminar a Adrián, sino en generar conversaciones masivas sobre violencia de género. Las búsquedas en Internet sobre recursos para víctimas de violencia se dispararon durante la semana de la eliminación. El fenómeno también inspiró a otras víctimas de violencia a compartir sus historias públicamente. El ejemplo de Sandra había demostrado que era posible encontrar apoyo masivo y que denunciar podía resultar en validación y justicia, no solo en más trauma. Para cerrar este análisis del triunfo más épico de justicia social en la historia de la televisión mexicana, es importante entender que lo que logró Sandra Itzel fue mucho más que eliminar a su exesposo de un reality show. Fue la demostración más clara de que las mujeres que denuncian violencia pueden encontrar justicia cuando la sociedad decide apoyarlas masivamente. Su victoria representó esperanza para millones de mujeres que han vivido violencia y que raramente ven consecuencias reales para sus agresores. Demostró que en la era digital, las voces de las víctimas pueden ser amplificadas hasta convertirse en movimientos que trascienden cualquier sistema tradicional de justicia. Y para todos nosotros que fuimos testigos de esta victoria, nos recordó que cada uno de nosotros tiene el poder de ejercer justicia cuando decidimos no quedarnos callados ante la violencia y cuando usamos nuestras plataformas, por pequeñas que sean, para amplificar las voces de quienes más necesitan ser escuchadas. La eliminación de Adrián Dimonte no fue solo entretenimiento, fue la prueba de que cuando las mujeres se unen y la sociedad decide defender lo correcto, la justicia es posible incluso en los lugares más inesperados. Y esa lección trasciende cualquier programa de televisión y se convierte en una guía para construir una sociedad más justa para todas. Si te ha inspirado este análisis del triunfo más poderoso de justicia social en la historia de la Casa de los Famosos México, no olvides suscribirte a México Reality Report, donde analizamos no solo entretenimiento, sino los movimientos sociales que están transformando a México. Dale like a este video. Compártelo para amplificar el mensaje de justicia, y déjanos en los comentarios tus reflexiones sobre el poder de las mujeres para crear cambio. Porque aquí en México Reality Report creemos que el entretenimiento puede ser una plataforma poderosa para la justicia social cuando la sociedad decide usarla para defender lo que es correcto.